buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra segunda cápsula informativa, en donde abordaremos los temas inherentes a la Constitución ante los nuevos avances. Y en efecto, cuando hablamos de este fenómeno actual del proceso de globalización, vemos que si bien es cierto, pues plantea grandes retos, ¿no? Como por ejemplo los fenómenos migratorios, el terrorismo integrista, los avances científicos, el desarrollo de las nuevas tecnologías y un sinfín de temas más, ¿no? Que si bien es cierto, se deben de consagrar de manera específica dentro de nuestra Carta Magna, porque el Estado en ese sentido pues tendrá la obligatoriedad de protegerlos, de garantizarlos y de atenderlos pues de manera más amplia en cuanto a los derechos humanos de nosotros como individuos. Y todos ellos, bueno, pues vemos que tienen notables repercusiones en el ámbito constitucional. ¿Por qué? Porque de esta forma el constitucionalismo debe hacer frente a todos estos cambios, ¿no? Que se van planteando de manera natural conforme el hombre pues va evolucionando. Y de manera particular, bueno, pues también aquellos que tienen lugar dentro tanto del ámbito científico y también dentro del ámbito tecnológico. Y para ello, algunos autores han de mantener también los valores propios del constitucionalismo y que en este sentido establecen que los orígenes de la edad contemporánea se han desarrollado propiamente durante el último siglo y que catalogan los derechos fundamentales que también deben desarrollarse y por tanto deben incrementarse para atender a todas estas vías y dar cabida a las nuevas necesidades, reconocer todos aquellos derechos emanados de, repito, de la propia necesidad del ser humano y que en ese mismo sentido se deben de proteger, pero también se deben de garantizar, ¿no? Se deben también establecer todas aquellas sanciones ante las personas que lo vulneren y luego entonces para que exista esta condición amplia en garantía y protección de los derechos humanos. Por tanto, también cuando nosotros estamos tomando en consideración esta constitución y ante la era de la globalización, vemos que la primacía del orden interno sobre el orden internacional queda debidamente establecido dentro del artículo 133 constitucional, donde, si bien es cierto, reconoce la facultad de poder crear las normas, ¿no? En ese mismo sentido, vemos que también la jerarquía del sistema jurídico mexicano, específicamente nuestra Constitución, vemos que es la que lo reconoce y luego entonces las demás leyes supletorias, luego entonces también los tratados, ¿no? Que, repito, a partir de la reforma del 2011 existe esta igualdad en el reconocimiento de la Constitución y a la par los tratados internacionales para que garanticen de manera más amplia los derechos de las personas. Y en ese sentido, bueno, vemos que cuando, como hemos citado en la cápsula anterior, cuando se garantice dentro de tu constitución o dentro de tus instrumentos locales algún derecho, pero que no sea de una manera tan amplia, pues tú como persona también puedes, atendiendo al principio pro persona, invocar una ley o un instrumento jurídico internacional para que la autoridad esté obligada a aplicarlo, ¿no? Dentro del caso específico. Entonces, ahí también estamos hablando de que, si bien es cierto, no se limita o no se circunscribe específicamente a la Constitución, sino que también puedes invocar otros instrumentos jurídicos internacionales. Sin embargo, bueno, pues también vemos que como nuestro país forma parte de la comunidad internacional, también está obligado a que primeramente dentro de su Constitución como ley suprema, pues los garantice de una manera amplia, de una manera pues mucho más puntual para que no existan estos vacíos, ¿no? Y en ese mismo sentido, bueno, pues también el Estado pueda responder ante todas estas circunstancias que, repito, la misma naturaleza pues les va exigiendo. De igual forma, vemos que toda esta forma de reconocimiento y ante la duda de que, si bien es cierto, la norma, los tratados o las demás leyes, ¿no? Están inmediatamente subordinados a la Constitución, vemos que, si bien es cierto, repito, a partir de esta reforma del 2011, pues sí posiciona o pondera a los tratados frente a la Constitución en igualdad de circunstancias y claro está, ¿no? Por debajo de ella todas las demás leyes e instrumentos jurídicos, pues que en un momento pues sean aplicables. Al respecto, vemos que también existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde resuelve que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales
pero que si bien es cierto encuentran esta igualdad del reconocimiento a la par de la Constitución. Y así vemos que permanece, ¿no? A partir del 2011. ¿Por qué? Porque así la posición por debajo de la Constitución permaneció por muchos años, pero a partir de la reforma del artículo primero constitucional el 10 de junio del 2011, en donde se establece la igualdad jerárquica de la Constitución y de los tratados internacionales, específicamente en materia de derechos humanos, se desprende que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿no? Y en un segundo párrafo agrega que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución, así como también con los tratados internacionales en materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas a la protección mucho más amplia de estas, ¿no? En esta reforma no solo modifica la jerarquía normativa previamente establecida en el artículo 133 constitucional, sino que también consigue, como ya dijimos, ¿no? El principio pro persona y el control difuso de la Constitución, así como también los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahora bien, si hay un conflicto entre un tratado y la Constitución, bueno, pues claro está que debe prevalecer, ¿no? ¿No? Debe prevalecer en todo momento la Constitución política. Adicionalmente a esta reforma vemos que también representa un claro ejemplo de la influencia del orden internacional sobre el orden jurídico mexicano. Sin embargo, esta primacía del orden se establece como una consecuencia de la condena del 15 de diciembre del 2009 por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al Estado mexicano, específicamente por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de los militares en 1974, así como también por las violaciones de los derechos humanos, sobre todo en materia de integridad física y privación ilegal de la libertad, ¿no? En el caso de Atoyac de Álvarez Guerrero, así también por la resolución 2007 por la desaparición de Claudibet González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, ¿no? Que es lo que se le conoce como el caso del campo algodonero o más comúnmente conocido como el caso de las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Entonces vemos que estas fueron algunas de las circunstancias que detonaron que, si bien es cierto, existiera esta forma de reconocimiento, esta forma de protección o de posicionamiento de instrumentos jurídicos normativos de índole internacional, cuando existieran estos vacíos dentro de nuestra Carta Magna. Esto para evitar, repito, que existiera una revictimización o que existieran vacíos donde dejar en estado de indefensión a nosotros en nuestra condición de personas o en nuestra condición de víctimas, y que también ante todas aquellas omisiones, pues repito, el Estado mexicano pues respondiera, ¿no? Se encontrara obligado sí o sí a actuar de manera pronta, actuar de manera puntual y que garantizara de manera oportuna los derechos de las personas sin que existiera ningún tipo de distingo por razón de raza, credo, ideología, origen étnico, etcétera, ¿verdad? Simple y sencillamente por ponderar nuestra condición de persona, y esto, repito, no únicamente para nosotros como individuos, sino todas aquellas personas que se encontraran en ese momento dentro del territorio mexicano, pues luego entonces se les aplicará las garantías que se encuentran debidamente señaladas dentro de nuestra Carta Magna. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, estos y otros temas son los que continuaremos disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.